Bienvenidos en nombre de Seibo Ediciones. Queremos saludar a todos los visitantes virtuales de esta presentación aquí en la edición 2020 de La Furia del Libro. En esta oportunidad, Seibo presenta el libro Voces en Rebeldía, ¿no? Que son 100 testimonios personales de 100 participantes en la revuelta que se inicia, digamos, este 18 de octubre. También hay algunos relatos que parten antes, ¿no? Con los estudiantes secundarios, que fueron los que jalaron la cuerda para mover a todo el país. Hay participantes de todo tipo, ¿no? Tenemos en estos 100 testimonios a brigadistas de los equipos de salud, tenemos a gente de la primera línea, ciudadanos y ciudadanas comunes y corrientes, ¿no? Realmente está expresado aquí un abanico importante. Este libro es producto de una compilación, una edición y una investigación de un colectivo, del colectivo Yo También Estuve, ¿no? Que están representados en esta oportunidad, el colectivo, por Marilyn Lizama y Jimena Orellana. Hola Marilyn, hola Jimena. Hola, Hola, un gusto compartir con ustedes. Muy bien. sí, aquí Dale, Javi. estamos. Vamos a empezar con algunas preguntillas. Marilyn y Jimena, bueno, primero agradecerles por el libro. Es un esfuerzo, es un esfuerzo cultural, se nota, es un esfuerzo, digamos, social el que están haciendo ustedes ahí al tomar esta gran variedad, digamos, de relatos, de vivencias, de expresiones y darles de todas formas a eso que es eh, gigantesco y que parece a veces como podría llegar a parecer un caos, darle la sensación y la imagen también de un cuerpo, ¿cierto? De un cuerpo que de alguna manera nos identifica a muchos de los que estuvimos ahí presentes en el movimiento o en la rebelión, en la revuelta nacida a partir del 18 de octubre de 2019. Entonces quería partir preguntándole a las dos, ustedes eligen ahí la forma de expresarse o de interrumpirse, ¿cómo surgió la idea de transformar, primero de recolectar estos relatos y por qué? Mm. Ahí un poco contar que esto surgió a propósito de los primeros días de la revuelta, cuando comenzamos a poner en común con las personas con quienes nos conocemos en la misma calle, en la misma movilización, en las cuales uno participaba, empieza a darse este diálogo, esta necesidad de conversar y contarse. También empiezan a surgir en las redes sociales como una forma también de resistir al conjunto hegemónico de noticias, este relato vivo de las personas comunes y corrientes que estaban presencialmente en la calle o que están en la calle todavía. Y desde esa idea de conversaciones, de esas muchas conversaciones y relatos hablados y algunos otros escritos con los que nos empezamos a encontrar, surgió esta idea. Entonces surgió la idea, a mí en realidad soy profe de historia, entonces estaba esta idea de, hoy, mira qué interesante todo lo que está pasando, nunca nos había tocado vivir como tan directamente una situación de movilización tan intensa y tan masiva en nuestro país. No sabíamos cuál era el alcance, pero así fue como empezamos con esta idea de empezar a recopilar y conversé con amigos y amigas que tenía de antes, Marilyn y Andrea, por otro lado Marcel, que son profes, y otra compañera periodista, y como que surgió este equipo humano que ustedes conocen y que hoy día nace este proyecto Claro. de libro. Marilyn, pero ¿cómo fue la mecánica, digamos? Porque hay una cantidad importante de testimonios y al mismo tiempo hay una cantidad importante, y esto quiero destacarlo, que estos testimonios están acompañados de manera realmente magistral por un registro audiovisual, perdón, un registro visual, unas fotografías impresionantes. Entonces, ¿cómo fue que fueron juntando todo este material? ¿Cómo les fue llegando? ¿Cómo les fueron aportando? Fue una recopilación que se hizo inicialmente por redes sociales. Nos llegaba, habían relatos que estaban espontáneamente siendo contados por ahí. La gente tenía necesidad de contar sus vivencias, entonces empezamos a buscar entre nuestros amigos y conocidos primero relatos, los empezamos a pedir y después empezamos a hacer un llamado masivo
a las personas que quisieran enviar su relato. Por ahí como al 30 los empezamos a enumerar desde el principio, y por ahí por el 30 se nos ocurrió abrir Instagram. Y cuando vimos la necesidad de imagen, ahí dijimos, bueno, ¿qué imagen ponemos? Y nos empezamos a dar cuenta de que había un gran grupo de fotógrafos y fotógrafas que estaban retratando y registrando la rebelión. Entonces nos pusimos en contacto con ellos y ellas y ahí empezaron a llegar las fotografías. Con Jimena justamente nos toca esa parte de tener que leer el relato, luego de que pasa por el equipo de edición y de traducción, y llega a nuestras manos y tenemos que encontrar la imagen que retrate de mejor manera ese momento, pero que no es ese momento. Puede ser de cualquier parte del país, son otros los personajes, pero la idea es hacerlos dialogar. Y hemos tenido unos aciertos que nos emocionan mucho, porque cuando y las personas después conectan mucho desde la fotografía con el relato, y los mismos fotógrafos y fotógrafas nos dicen, oye, qué bonito ejercicio, porque finalmente me conecto a través de otra historia y te das cuenta que eres parte de lo mismo, que es la misma lucha retratada que podría haber sido en Arica o en Punta Arenas y que se ve y que dialogan ahí. La gente no sabía inicialmente que íbamos a hacer esto y nosotras tampoco, ¿ah? La verdad es que lo habíamos pensado escrito, pero la necesidad de la red social nos hizo pensar y ahí hicimos un formato de poner una cita dentro de Instagram en español e inglés, porque se sumaron un equipo de traducción que también empezó a hacer un trabajo muy potente para llevar más lejos y sacar de estas fronteras lo que estaba sucediendo en Chile, y eran personas que además estaban afuera queriendo aportar a la rebelión y no sabían cómo hacerlo. Cuando se dieron cuenta que esta podía ser una forma, empezaron a apoyar y creamos un equipo de traducción. Entonces los relatos está con la imagen, traducida en español una cita, en inglés, y luego abajo, eso es en Instagram. Y en Facebook está la fotografía sin mediación nuestra, o sea, está completa para que la gente también pueda apreciar ese trabajo de autor sin manipulación, digamos. Tenemos mucho respeto por ese trabajo. No hay una edición nuestra de parte de colores, de nada, de cortes, no. Solamente para Instagram, por una cuestión necesaria, pero en Facebook está íntegro para que la gente pueda conocer ese trabajo. ¿Ya son más de cuánto, Jimena? 52, 53 fotógrafos independientes que hemos contactado en este proceso, o sea, y que han colaborado y nos prestan material. Ahora, y que tenemos las autorizaciones, digamos, para ir usando sus materiales en estas publicaciones. Oye, yo quería hacer un alcance acá, porque libros acerca del proceso de la revuelta, del estallido, han salido muchos. De hecho, nosotros mismos como Seibo Ediciones sacamos, recién iniciada, digamos, la revuelta, un libro... ¿ah? Claro. El primero. El primero. Claro, primero. Un libro cuyo enfoque fue aquello que estaba plasmado en los muros, ¿no? O sea, leer la revuelta a través de las pintas, las consignas, el graffiti. Luego aparecieron muchos más, algunos más sesudos, ¿no? Tratando de desentrañar las razones de este gran movimiento, otros también más de fotografía pura y sin texto, ¿no? Pero yo creo que es notable que este libro combina muchos de estos elementos, pero lo hace desde una perspectiva absolutamente original. Es decir, aquí no habla nadie más que aquellos que están entregando su relato y sus testimonios, ¿no? Eso es un trabajo importantísimo, ¿no? ¿Qué ustedes encontraron aquí al leer, al compilar, algún punto en común, una línea que estuviera uniendo a todos los testimonios? Oye, hay varios puntos en común, pues uno. O sea, hay algo bien importante. Uno, nosotros teníamos la conciencia en este trabajo y que hay una necesidad. Y una necesidad de contar con una base documental o una base de datos de los relatos o de las historias del pueblo. Para obligar precisamente a quienes investigan a usarlos de verdad y no tener que tal vez llegar a la fuente documental de tipo criminal, ¿cierto? O los archivos judiciales o la prensa, que no tampoco está recuperando, digamos, muchas veces esta información. Entonces, está eso primero. Segundo, sí hay varios hilos, varios hilos. Un hilo que yo diría, esta sensación de llamarse pueblo, que eso está presente en todos los relatos, esta sensación de que somos parte de una misma historia.
segundo hilo, y que lo mencionamos ahí en nuestros ejercicios de análisis y trabajo, segundo hilo, tiene que ver con esta idea de yo necesito ser parte de esta historia. Y esto que escribo, en definitiva, lo hago con esa intención, porque exijo a la historia que me tome en cuenta. Ese es como, te estoy diciendo, historia, hazme caso, esto vale. Eso es lo segundo. Lo tercero que podríamos decir es que a medida que va pasando el tiempo, o sea, por ejemplo, ahora nos llegan relatos, hasta ahora, todas las semanas nos llegan nuevos relatos. Tenemos ya más como recopilados más de 270 relatos, ¿ya? Y hasta ahora llegan relatos y llegan, cómo ha ido madurando también la visión del proceso. Hemos ido complejizando el análisis de la situación de parte de las personas. Lo que al principio es solo rabia, solo indignación, empieza a configurarse como una cuestión mucho más compleja y que dice efectivamente que este proceso no iba a terminar en un mes después del 18 de octubre. Y que después, cuando lees relatos de marzo, tampoco está terminando. Y si lees relatos de hoy, tampoco se está resolviendo. Entonces ahí habla de un proceso mucho más extenso y de un cuestionamiento a las bases de las cuales se sustenta la sociedad y que no necesariamente toda esta como deseo de cambio está expresada o está como representada en los ejercicios de cambio que han habido, ya como el proceso constituyente. Entonces como que se piensa que esta cuestión es más de largo aliento. Y esa es una cuestión que está ahí en el común al leerlos todos. O sea, decimos que tenemos 270, entonces hay mucho más de lo que ustedes han podido acceder ahí a través de las redes sociales. Podemos tener una segunda parte también entonces, ¿no? Sí. Sí, sería Sí. muy lindo. De hecho, la Sí. historia se sigue escribiendo, eso es lo maravilloso también. La historia se sigue escribiendo y que está la necesidad de contar en primera persona los relatos de lo vivido. Y esa era la gran intención que teníamos. ¿Por qué la historia siempre la tienen que contar otras personas por nosotros, nosotras y nosotras consideradas pueblo? Claro. ¿Por qué el pueblo mismo no puede ser escritor, escritora? Y ahí dialogábamos mucho con la gente porque a veces llegaban con mucho temor, ¿no? Yo nunca he escrito, yo no sé escribir, yo tengo mucha falta de ortografía, o si me equivoco, por favor, corríjame. Y le decíamos, la empoderábamos diciéndole, escribe tu historia porque nadie más que tú puede contar lo que viviste. Eres la mejor contador de tu propia historia. Eres la especialista de eso. Así que lo que vamos a hacer es luego tomar eso para llevarlo hacia estas otras plataformas, pero eres capaz y tienes el deber y el derecho de hacerlo. Y luego escribían una y llegaban 2, 3 historias de la misma persona, imagínate. Ajá. A mí me llamó la No, atención maravilloso mucho. el proceso. No, dile, Dauna. Sí, hablando de esto que estábamos conversando con Jimena, ¿no? Con estos hilos conductores o estos enlaces entre cada uno de los relatos que se reconocen aquellos que Jimena estaba describiendo. Hay un hilo que a mí me llamó muchísimo la atención, sobre todo porque es como la reconfirmación de algo que también uno, estando presente ahí, fue sintiendo, y era esta transformación de aquel ya cliché, ¿no? Que habla de una sociedad en que chilenos y chilenas están agresivos, ¿no? Que salir a la calle es salir a la selva, es salir a pelearse, es a salir a que te insulten, es salir a que estemos completamente desagregados, ¿no? Y sin embargo, en estos relatos lo que se va generando también es este sentimiento de comunidad, esta cosa de aquel que está al lado tuyo al que no has visto nunca, aquel que está al lado tuyo con el que jamás has conversado, que no sabes quién es, sin embargo, sí sabes quién es en el momento que está ahí. Y esta solidaridad, ¿no? Que se va generando entre los participantes. A mí eso me emocionó profundamente porque uno lo vio, ¿no? Y creo que eso es notable. Y está muy bien representado en el libro con la selección de los testimonios que ustedes hicieron. Yo quería preguntarle, esto ustedes lo partieron como un proceso, como un proyecto digital, ¿cierto? Es decir, partieron en Facebook, en Instagram, etc. ¿Por qué llevarlo a un libro en papel, por un lado, y cuáles fueron las principales dificultades con las que se enfrentaron al pasar de una matriz a otra, digamos? Claro, hay varias, varios.
¿Por qué llevarlo al libro? Creo que esa es la primera pregunta que hay que responder. Yo creo que es otra materialidad. De hecho, como que esto está al revés. Ya todos los relatos están liberados. De hecho, los 100 relatos que van en el libro ya están publicados. Pero la diferencia de estar en un libro, al pasarlo a este formato, le damos otra nueva oportunidad al relato, que es mirarlo desde una lógica narrativa que se propuso. O sea, para eso se armaron ciertos capítulos en el libro y no están así los 100 vomitados en el texto, desordenados. Hay un trabajo editorial, ¿cierto? Hay Hay un un trabajo trabajo, editorial y de selección importante, aunque es autoral también, aunque no se observe, digamos, a simple vista como un trabajo autoral, pero eso se siente y hay una columna vertebral y un trabajo importante, digamos, si uno quiere, de curatoría o también de organización editorial en este libro, ¿cierto? Hay un sentido. Entonces, claro. interesante hablar también de ese objetivo de ustedes, lo que ustedes también querían, porque de alguna manera son autoras, comunicar a través de este cuerpo que fueron organizando, y de ahí un poco también la pregunta respecto de las dificultades que se suscitan al intentar construir un cuerpo. Claro, este es un trabajo que cuando ya apareció este desafío nos empezamos a preguntar cómo nos organizamos, cómo es que lo plasmamos en un texto que resulte de interés de leer y que podría leerse de diversas formas. Podría leerse ya sea siguiendo el orden correlativo o más desestructuradamente como yo, que abre los libros en cualquier parte, a veces, o en un capítulo determinado. Entonces, como quiera proponer esta idea de un poco lo que hace el hipertexto, ¿no es cierto? Que lo propone Cortázar, que hay varias formas, ¿cierto?, que de leerlos. Entonces, bueno, acá es como esa invitación, pues hay varias formas de leerlo. Lo podemos leer como por categorías o lo podemos leer abriendo en cualquier parte, o porque me gusta una imagen, ¿no? Entonces, el trabajo autoral que se realiza ahí es la organización de estas categorías, definir qué relatos de los que íbamos a proponer se iban a ubicar en qué lugar y bajo qué condiciones y bajo qué características. Entonces tuvimos toda una serie de debates en equipo donde hicimos clasificaciones muy discutidas, muy debatidas, en torno a que muchos leímos todos los relatos y fuimos estableciendo las categorías de acuerdo a ciertos criterios que establecimos, ciertas definiciones que construimos colectivamente. Y luego de eso le dimos una mirada colectiva y luego de eso se hizo un trabajo de mirar cuál era la curva narrativa que iban a tener en un propio capítulo. Entonces, queríamos emocionar de distintas maneras. Creo que esa era una parte. Igual somos todo el grupo, somos muy lectores. Entonces hablamos de las experiencias propias de la lectura que teníamos con los libros. Entonces queríamos reflejar un poco eso. ¿Cuándo a mí me emociona un libro? Bueno, cuando veo una curva narrativa y en el centro me emociono y luego decanto con alguna otra sensación. Y no puedes tirar a lo mejor toda la emocionalidad al inicio, quizás la dejamos más dosificada. Partimos con ideas de rebelión, como para que se entendiera todo lo que venía también, que es como lo que hace falta también en la prensa, de explicar el contexto. No es llegar, salir a la calle y posicionarte en la primera línea porque sí. No sé, hay toda una historia detrás y hay toda una serie de sucesos que te llevan a tomar una decisión como esa. Y entonces el primer capítulo también pensábamos eso, queremos que eso se vea, porque sentimos que eso falta. Y que cuando la gente lo lea, pueda, incluso a favor o en contra del movimiento, o con diferencia incluso con el movimiento, pudiese entenderlo, desde donde las personas, desde su mirada subjetiva, pensaban y se decidían a participar de esta rebelión. Y me acuerdo que conversábamos mucho de esto porque teníamos varias ideas de cómo ordenarlo y después dijimos, cada capítulo es como un pequeño libro también. Entonces queríamos que ahí tuviera una curva narrativa y emocional, donde empezara y luego fuera decantando con una puerta también esperanzadora, que es como algo que queríamos que abriera la siguiente. Lo vimos desde la forma y desde el fondo. Esas fueron muchas de las discusiones que tuvimos, y de estos 270 relatos escogimos los 100 que sentíamos que generaban, que tenían un aporte a identificar los distintos protagonistas, que eso nos parecía importante, pero además que hablaran de distintas situaciones que habíamos vivido también y que habíamos visto y que sentíamos que no estaban. Eran cosas tan de detalle,
como estar en una marcha y la persona que lleva alimento, lleva pan y lo comparte. Son historias tan micro que nadie las va a tomar quizás, o que muy pocas personas la harían ser parte de un libro. Y dijimos, bueno, esto es lo que queremos. Justamente eso, que está medio borroso, que no se ve, porque habla de lo que dice Dauno, de la solidaridad, de la hermandad, de la fraternidad que se dio en las calles y cómo se transformó la calle como un espacio seguro, cuando mucha gente a través de los medios lo veía como un espacio de guerra y de disputa todo el tiempo. Y para los que estaban ahí, era un espacio donde resignificaron la vida, así de fuerte, porque se dieron cuenta que todo lo que habían sentido y pensado era algo compartido con muchas otras personas, con experiencias similares o un poco distintas, pero que lo llevaban al mismo lugar, a posicionarse en el mismo sitio de territorio, ¿no? Como estar ahí y todo cuando hacían análisis, todo llevaban a lo mismo. Toda esa historia para atrás, de análisis de por qué estoy ahí, de las injusticias que viví, es una historia compartida de un pueblo totalmente aplastado por este sistema, por la oligarquía, por un montón de personas que han hecho abuso de la gente, ¿no? Y sin conciencia, sin la empatía que creo que estas historias generan. Cuando tú lees esto, no te puede dar lo mismo. No te puede dar lo mismo ver la cantidad de muertos o la cantidad de personas que han sido despojadas de su visión, que no te da lo mismo porque ahí está la historia, la vida que está detrás de esa persona. Porque No no es está una. hecho, no está hecho desde el dogma, además. Yo creo que eso es algo muy valioso en el libro. Está hecho desde la experiencia, y esa experiencia rompe de alguna manera una distancia que a veces parece infranqueable entre quienes nos gobiernan, entre quienes escriben la historia, etc. Al ser la persona la que está contando su historia, la historia es imposible que, como tú dices, no nos genere un sentimiento, aunque no estemos de acuerdo, pero un sentimiento de pertenencia, ¿cierto? Es como que un libro, lo que lograron ustedes a través de este ejercicio es que sea un libro que de alguna manera les pertenezca, digamos, a todos los que puedan relacionarse con él. Esto es algo, me imagino, que fue deliberadamente buscado de esa manera. Pensado así, de hecho, sí, pues precisamente. Eso está pensado así. Y es más, de hecho, también apelamos a otro autor que también nos gusta mucho, que es Galeano. Pensamos en él cuando vemos La memoria del fuego y vemos los títulos a su trabajo documental. Él trabaja con fuentes, ¿cierto? Y pone en cada historia, estas pequeñas historias de Memoria del Fuego, se cerró una puerta de La memoria del fuego, pone un título. Y hace un ejercicio de un título que motiva la lectura. Entonces te dice mujeres. Y tú dices, ya, y pone la fecha. Y pensamos en eso y tomamos ese mismo pie forzado y lo replicamos acá. Y dijimos, ¿y qué pasa si nosotros le ponemos un título desde nuestra lectura que invite a la lectura? No es un relato ahí suelto, ¿cierto? Que está lanzado nomás a un papel, sino que además hay un ejercicio de ponerle un título que haga que alguien diga, ah, mira, dice esto. Y ahí el ejercicio que hicieron los compañeros, que hay que reconocer porque son los dos muy lectores, entonces tienen una capacidad muy increíble para pensar los títulos. Yo de hecho ahí en esa parte de la historia me hice a un lado, porque de verdad tienen una gran capacidad creativa, y fue que crearon los títulos que cuando yo los leí de nuevo fue como, wow, de verdad esto es así. Es un muy buen ejercicio como analítico el que hicieron para poder poner ese título y con eso también ir creando la curva dramática que se trata de establecer en el libro. Entonces, tiene estas propuestas de lectura y tiene esta idea también de ubicar a los lectores y a las lectoras en función de una forma de leerlo, así como te invito, con este nombre te invito a que lo mires. Hay finalmente este es un libro que en cierta medida es un libro caleidoscópico, ¿no? Es un libro que tiene un sinfín de historias que parecen independientes entre sí, un sinfín de miradas, de colores, de luces, etc. Y sucede algo con este argumento oficial, ¿no? Respecto de la desagregación de las demandas, ¿no? O sea, cómo están pidiendo de todo al mismo tiempo y son cosas que no tienen relación unas con otras. Lo mismo podrían decir respecto de los participantes en esta revuelta, ¿no? ¿Qué hace una ama de casa
que viene de Ñuñoa, junto a un cabro que ha salido del Sename y que está peleando, y por qué no se producen conflictos. Entonces, en este libro queda además claro que esta desagregación es ficticia, ¿no? Que no existe tal desagregación, que todas las demandas son una sola demanda, y que todos los revueltos son un solo cuerpo, ¿no? Entonces, ahí tenemos un libro que, como decían ustedes, lo decía claramente, es un libro de historia escrito por los protagonistas de esta historia, ¿no? Cuando un libro de historia existe, es un libro de historia contemporánea y viva, porque no se ha terminado, ¿no? Esto sigue, es como una segunda ola que nos están amenazando ahora, ¿no? ¿Qué destino tiene el libro como objeto, digamos, como herramienta? ¿A quién va a servirle este libro? Uy, doy tuyo y yo. Sí, Siempre dale, lo dale. imaginamos, ¿no, Jimé? Con Jimena hemos estado en otros proyectos de arte al servicio del pueblo, donde retratamos ciertos pasajes de la historia para también contar la historia. Y partimos pensando en eso, ¿no? ¿Cuánto fue lo difícil que era llegar a los testimonios vivos, a los testimonios de primera persona, para poder construir un relato luego, después de tantos años? Tenía que ir a la información oficial. Entonces dijimos, deberíamos hacer algo que lo que nosotras necesitamos para haber construido una obra de teatro, de música y danza, quisiéramos que otras personas tuvieran este material para acceder. Pero después dijimos, este libro también tiene que llegar a sus propios protagonistas y tiene que ser leído por quienes han estado en calle y de todo Chile. Que sepan que no están solas y que sepan que tenemos las mismas historias con matices, pero que estábamos luchando por lo mismo. Que incluso en esta que se diluye un poco por la pandemia, la gente tenía la necesidad de seguir conectada. Decían, qué bueno que sigan publicando, porque así me doy cuenta que esto tenía sentido, que no se acaba. Y que sigue incluso manifestándose en ciertas regiones, todavía sigue la gente saliendo a las calles. La tele no la muestra, pero nosotros a través de sus relatos nos damos cuenta que esto está vivo. Y bueno, como lo estamos diciendo, esto no acaba. Entonces queremos hacer sentir que esto es parte de la historia que no acaba, y mientras no se solucione de raíz lo que los mismos relatos están demandando, que entre otras cosas, bueno, es dignidad, pero como palabra, ¿qué significa eso? Esos son los relatos lo que lo dicen. Ahí están ellos para decir qué es para ellos dignidad, qué es lo que ellos están demandando y cuál es su historia. No tiene que venir un teórico a explicárnoslo, porque es fácil preguntarle a alguien y que lo diga en la forma que tiene de decirlo, con su propia imaginología de lo que vivió para atrás y tal. De alguna forma este libro se opone un poco a esta visión, digamos, que se ha intentado imponer, ¿cierto?, desde una parte de la sociedad desde hace un tiempo, respecto de, por ejemplo, de que la Asamblea Constituyente o la Convención Constituyente más bien tienen que componerla expertos, ¿cierto? Que tiene que ser gente que sabe, en el fondo, de estos temas, de redactar artículos, etcétera, cuando en realidad lo que ustedes están proponiendo acá pareciera ser que, o pareciera indicar que en realidad los expertos debieran estar para quizás materializar algunos datos técnicos que habrá que materializar en algún momento y que tendrán que quedar bien escritos, y uno entiende eso, digamos, el léxico leguleyo, pero acá parece estar, en estos textos, en estos testimonios parecen estar las demandas que debieran componer buena parte de lo que se va a discutir en una convención constituyente. No sé si lo comparten de alguna manera. Mira, más allá de eso, más de convención constituyente, no, nosotros tenemos posiciones divididas, de hecho, en el equipo respecto de las apuestas constituyentes como las grandes salidas o como las soluciones a estas demandas. Más allá de eso, lo importante es que también pone en cuestión a quién toma el libro, va a eso, pone en cuestión a quién va dirigida, ¿cierto? O quién es parte de esta historia, ya que se está construyendo. Y pensamos que la historia está en proceso de construcción. Y es más, tomamos posiciones que por algunos conceptos que no se notan mucho en nuestro trabajo, pero o que no lo decimos tan abiertamente, pero tomamos ciertas posiciones. Y en las posiciones está, por ejemplo, no hablamos de estallido. ¿Ya? No es un estallido. Hay una posición clara en nuestras redes sociales, lo hemos dicho siempre, y hemos hablado claramente. Esto no es un estallido, no es una explosión. Exacto, porque eso es una cosa. El proceso continúa y es profundo. Una posición importante de definir. Segundo, empezamos a hablar y tratar de instalar el concepto de rebelión.
tratamos de empezar, a pesar de que en el sentido común de toda la gente se habla de revuelta o de mucho, ¿quién quiere bajarle el perfil? Usa estallido. Quien habla del proceso en general, usan revuelta. Eso se está usando como revuelta o rebelión como medio indistintamente. También queremos y también criticar una tesis que utilizan varios sociólogos que dicen es imposible que en Chile, esto yo lo he visto escrito en varias partes, se construya un nuevo movimiento social popular masivo. Bueno, tesis que se ha desarrollado por los últimos 20 años, ha estado escrito en montones de textos y esa tesis, este libro ayuda a debatirla. Es decir, parece que usted no tiene razón con esto que venía afirmando. O sea, que si usted creía que Chile no tenía la capacidad, esas. Tercera cuestión también que debate es que quienes esta afirmación que también se hace, la desafección de la gente a la participación masiva, a la participación política, también sería una tesis inválida, porque parece que toda esta gente que estaba representada en estas 100 voces sí está interesada en la política. Lo que pasa es que no está interesada en el tipo de política que ofrece el sistema electoral. Entonces, ahí también está otra tesis que también está ahí criticándose y diciéndose, oye, la participación política va más allá de la participación electoral, por tanto, también. ¿Ya? O sea, no es lo único, no es el camino únicamente, y bueno, para allá quien esté de acuerdo con ese camino, pero también hay quienes también, y no aparecen mencionados, y no están de acuerdo con ese camino, como la solución a los problemas de nuestro Chile. Claro. Entonces, esas son las cuestiones que están ahí también en el debate, y son cosas que hemos ido conversando y discutiendo entre nosotros. Y el concepto, Jimé, de memoria Sí, del presente. sí, y ese concepto también, o sea, que también debatimos con esa idea. ¿Cuándo se construye? Este era uno de los debates de los primeros días después de que esta idea, y empecé a conversar con colegas de historia. Entonces le empecé a decir, chiquillos, ¿qué hacemos? Y yo dije, van a aprender con agua, mis amigos, profes de historia. Y no, no pasó. No, es que ahora hay que denunciar. Esa es la principal tarea. Y yo les decía, pero chiquillas, chiquillos, o sea que tenemos el medio fuente de material, el trabajo documental muy interesante, siempre nos quejábamos de que las fuentes nos eran escasas para nuestro trabajo, ¿por qué? Queridas y futuras profesoras, profesores, y no. Teníamos el debate, entonces el debate era, ¿cuándo se construye la memoria? ¿Se construye desde hoy o se construye desde un mañana? De un mañana alejado, donde el hoy se difumina. Entonces, ese debate era una cuestión que también estaba presente y optamos por el camino de decir, bueno, la memoria se construye desde el hoy, o sea, nosotros podemos ser parte, también ese es el granito y ese es un concepto que es relevante, que trabajamos, en definitiva, somos parte activa de la construcción de la memoria. Y la memoria no se relaciona únicamente con la violación a los derechos humanos, los asesinatos, ¿cierto? Sino que se relaciona también con esta idea viva y cotidiana que se entreteje en la calle y en la lucha, y que apelaba Marilyn hace un rato atrás, ¿cierto? La señora que colabora y que empieza, no sé, que empieza llevando agüita, pero termina ayudando a construir el muro, no sé, de contención, ¿cierto? Y así. Mira. Nos van quedando apenas 2 minutos para el tiempo asignado, esto se pasa muy rápido. Como editorial queremos decirle a todos los que están conectados, que están viéndonos o que nos verán más adelante, que este libro, en este efecto pandemia en el que estamos metidos, se va a encontrar en librería, pero con la dificultad que existe hoy, nosotros estamos trabajando sistemas de reparto y de entrega personalizados, ¿ya? Es decir, pueden reservar su libro, su ejemplar, tienen que hacerlo al correo electrónico navarroyrebolledo@gmail.com, tal cual, navarroyrebolledo@gmail.com, o también a través de las páginas sociales de Facebook. Es bueno que lo reserven, porque este libro tiene tantos destinatarios como ciudadanos luchadores tenemos en este país, ¿no?
Nosotros queremos agradecerle la confianza del colectivo Yo También Estuve por haberse acercado a Seibo. Es precisamente la línea editorial y nuestra trinchera de trabajo. Y no sé si en el último minuto que nos queda, un par de palabras de cada una de ustedes. Quisiera invitarles a las personas también que ven que puedan seguir nuestro proyecto a través de redes sociales. Estamos como Yo También Estuve en Facebook e Instagram. Seguimos subiendo historias, seguimos recopilando material. También si tienes historia y quieres también ser parte de esta memoria viva, de esta memoria del presente, escríbenos y envía tu historia. Envía también tus fotos. Seguimos trabajando con ese material, seguimos construyéndola juntos y juntas. Y este libro es parte de estas voces y esperamos que lo lean, que lo difundan, que se sientan identificadas. Está hecho con un profundo amor, un amor al pueblo y a la transformación de la que somos capaces y hemos visto que somos capaces en todo este tiempo. Y bueno, dejo a mi compañera también para que... Sí, pues, saludamos a las presas y a los presos de la revuelta, arriba a los que luchan, y queremos también contribuir a esas luchas, a las que se están dando hoy día, y que continúen. Javier. Agradecerles, Eso. muchas gracias por su presencia, muchas gracias por confiar en la editorial. No sé si quieres agregar algo más, Dauno. No, solamente invitarlos a ver el libro. Va a estar no solamente en su versión papel impreso, sino que hay también un proceso de trabajo con el colectivo para que este libro tenga una salida digital. Y habrán numerosas otras vías de salida de este material a cargo del propio colectivo, pero nosotros estaremos como editorial siempre apoyando en el trabajo de difusión de este trabajo formidable. Entonces, nada, agradecerles a ustedes y agradecer a todos quienes han estado con nosotros en esta presentación virtual